Ayer, por ejemplo, hubo una reunión de comisión de previsión y seguridad social por el tema de la reforma, ¿no?, de los jubilados, la nueva fórmula, ¿no?, que sacó el Ejecutivo por DNU. Bueno, justo tenemos en ese sentido a la diputada nacional del GEN en Hacemos Coalición Federal, a Margarita Stolbizer, que estuvo, si no me equivoco, ayer en la comisión de previsión. Muy buenos días, Margarita. Lucía Genovesi y Jorge Moure te saludan. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, primero, ya que estábamos hablando de ese tema, ayer se juntó la Comisión de Previsión y Seguridad Social. ¿Cómo fue esa reunión y en qué avanzaron? Bueno, la reunión muy bien. Recuerdo que tuvimos una anterior, en la semana anterior, que también había sido muy importante, en la cual todos los autores de proyectos se expusieron en algo que viene a ser, digamos, el espíritu común que hay de todos los miembros de la comisión, que es poder avanzar en un dictamen para que la fórmula de actualización de las jubilaciones esté determinada por ley, digamos. La mayoría coincidimos en que el DNU no es la mejor manera. Yo tengo en esto una mirada muy plantada en lo institucional, y las cosas que critiqué del gobierno anterior las critico de este, y me parece que recurrir de manera tan repetida a los DNU nos pone en una situación de precariedad institucional preocupante. Si a eso agregamos que el DNU es para definir cómo se va a actualizar el cobro de las jubilaciones, es peor, porque el jubilado queda sometido, digamos, a esta precariedad, que es que hay un funcionario que dice cuánto se le aumenta, cuándo, cómo. Por ley le da mucha más fortaleza. La otra cuestión es que el gobierno aceptó las propuestas que nosotros habíamos enviado después de que ellos mandaran la fórmula en el proyecto de ley ómnibus, y aceptó entonces que la actualización sea mes a mes y de acuerdo a la inflación. El problema es que lo que hace el Ejecutivo con el DNU es hacer una aplicación que le hace perder a los jubilados 2 meses sumado a todos los otros desfasajes que tiene. Entonces la coincidencia que también tenemos en la comisión, en la Cámara en general, es que esa actualización no debe hacerles perder, y lo que se llama el empalme tiene que cubrir los meses de diciembre y enero. Bueno, así había sido la reunión anterior, y la de ayer en el mismo sentido. Tuvimos a 2 funcionarios, o un funcionario y otro que no sabemos qué era, ahí se armó toda una discordia, que no aportaron mucho, la verdad. Vinieron a defender el DNU, pero no aportaron ninguna cosa novedosa como para justificar el decreto. Y después escuchamos expositores muy buenos, muy interesantes, todos más o menos en la misma línea. Bueno, así que esperemos poder avanzar. Margarita está hablando justamente de Alejandro Chiti, ex secretario de Seguridad Social, que bueno, tuvo ahí una situación bastante escandalosa porque no es un funcionario, no está designado oficialmente, y hubo cuestionamientos por parte de los diputados presentes en la comisión. Y por otro lado está hablando también de Mariano de los Heros, que es justamente el director ejecutivo del ANSES. Margaritas, con respecto a la disertación de parte del funcionario de ANSES, ¿alguna conclusión, algo que haya gustado, algo que haya por lo menos inquietado en virtud del análisis y el panorama que dio de toda esta situación que están viviendo hoy los jubilados en el marco de este DNU? A mí me dio la impresión que los funcionarios no aportaron nada en realidad, porque no nos convencieron de que el DNU era bueno, no nos convencieron de que estas cosas le sirven efectivamente a los jubilados, porque seguimos viendo cómo pierden, digamos. Tuvimos después, entre las muy buenas exposiciones de los invitados, la de Ismael Bermúdez, un periodista económico que tiene una trayectoria de estudio y de fijación de posiciones muy fundadas en el tema de las jubilaciones. Bermúdez tiene como crédito que criticó siempre todas las anteriores, por lo tanto está bien parado para criticar la actual, y trajo los números de lo que significa la pérdida, y cómo además los funcionarios, cuando tratan de explicar, también engañan o se sostienen en una mentira, que es hablar del esfuerzo que el Estado hace para pagar una cantidad, cuando en realidad
no es así y vemos todos los que hay, cuáles son los que cobran la mínima, cuáles son los que lo hicieron con aportes o sin aportes. Bueno, para mí en conclusión los funcionarios no aportaron mucho, sí los invitados, y yo lamenté bastante que se hubiera perdido tiempo, porque los invitados estaban convocados para las 11 de la mañana y empezaron a hablar, me parece que más de la 1. Sí. Margarita, en ese sentido, vos recién hablabas de Ismael Bermúdez, él sostiene que hay una pérdida muy grande del poder adquisitivo, es esto que algunos llaman la licuadora y demás, que en los jubilados se da muy grande por estos meses que les comieron, podríamos decir, pero que se da en la población en general. Y en ese sentido, vos o digamos, o el GEN sacó un comunicado con respecto al aumento de tarifas. Claro. Y nosotros también evaluábamos el tema de las tarifas en función de lo que está pasando con la licuación de las jubilaciones, ¿no? Es feo, digamos, pararse para ver qué es lo más injusto en todo esto, porque absolutamente las dos cosas son igual de injustas. Pero digamos que en términos generales, un poco más abstractos, quitar los subsidios debería ser menos escandaloso, menos inmoral, digamos, que la licuación de las jubilaciones. Lo que nosotros planteamos es que los aumentos que están justificados porque venimos de tarifas aplastadas del gobierno anterior o de los gobiernos anteriores, y esto es lo que nos produce semejante desfasaje. No es responsable este gobierno de haber aplastado las tarifas teniendo una inflación del 200%, y por supuesto que se entiende que se debe hacer. Lo que nosotros planteamos primero es que debe haber una información mucho más certera. Hoy nadie sabe efectivamente lo que va a pagar. Segunda cuestión, nosotros planteamos que debe haber aumentos de tipo progresivo. Nosotros vamos a insistir también siempre con la segmentación, y en este punto la tercera cuestión que planteamos es, bueno, digan qué van a hacer con los que no puedan pagar, porque lo que no puede es desprotegerse justamente a los sectores más vulnerables, a los que la están pasando realmente muy mal. ¿Qué va a pasar con esos y sus tarifas, por ejemplo? Porque no hay información certera sobre todas estas cosas. Margarita, te corro de tema para hablar sobre el tema vinculado a la reunión de ayer del gobierno con los gobernadores. ¿Qué expectativa hay, ¿no?, en diputados sobre esta nueva ley bases? Si los diputados, o en tu caso, estás expectante a lo que definan en Casa de Gobierno para después actuar en consecuencia. Bueno, a ver, nosotros vamos a tratar de manejarnos con alguna independencia, sin perjuicio de que tenemos un vínculo con los gobernadores, por supuesto. Nuestro bloque está integrado por un diputado de Entre Ríos que tiene una referencia muy fuerte con Frigerio, los diputados de Córdoba que lo tienen también con Yarlora, el diputado de Chubut que lo tiene con Torres, así que nosotros desde luego que tenemos una vinculación. Cuando nos reunimos con los funcionarios del Poder Ejecutivo le dijimos, tema ganancias, traten de resolverlo primero con los gobernadores, porque ahí está el punto de conflicto. Respecto de lo que va a ser, todavía en este punto no se sabe demasiado si lo que va a venir va a ser un proyecto nuevo o se va a tomar el anterior y se va a cortar. Si van a ser dos proyectos, uno el que reemplaza la ley de bases con el tema de emergencia, facultades, privatizaciones, reforma administrativa, y otro el paquete fiscal. Así es el borrador que vimos, digamos. Claro. En eso yo te podría dar una opinión, digamos, en el sentido de que del proyecto de ley nuevo, muy acotado, salió todo lo muy horrible que tenía la ley ómnibus. Me refiero a las reformas a los códigos civil y penal. Recordemos que esa ley ómnibus, que era una cosa inabarcable, inentendible, comprendía desde la reventa de las entradas del fútbol hasta la obligación de que los jueces usaran toga, una reforma a la ley de divorcio, y todas las normas penales que para mí eran invotables, ¿no? Ese paquete era muy horrendo para tratarlo de esa manera. Nosotros nunca nos negamos a tratar lo que tenía que ver con la emergencia fiscal, económica, financiera, porque ahí es donde el gobierno tiene que obtener las herramientas para enfrentar la crisis. Y nosotros siempre dijimos, estamos dispuestos. Nos llamó la atención que pocos días antes que se tratara, Caputo anunció que retiraban
el capítulo fiscal, digamos, que incluía moratoria, blanqueo, y nosotros estábamos dispuestos a apoyar. Bueno, con esta ley acotada, a nosotros nos parece mucho más posible, más allá de diferencias puntuales. Algunas de esas diferencias ya se las planteamos al Ejecutivo cuando tuvimos la reunión, otras las iremos mirando con algún cuidado, sobre todo en lo que tiene que ver con las facultades delegadas, pero bueno, en términos generales la ley viene como mucho más razonable, tanto lo que sería ley de bases como lo que sería el paquete fiscal. Nosotros pretendemos que ese paquete esté acordado lo más posible con los gobernadores. Margarita, vos hablabas recién de la diferencia que existe, que grande es con respecto a ganancias. Hoy se habla de un piso de 1.200.000. ¿Cómo ves vos ese piso y cómo ves volver a poner, digamos, ese impuesto a la cuarta categoría? Yo creo que ese sería el punto, que es adaptarlo, digamos, actualizar el monto, llegar a 1.800.000, tal vez 2 millones, me parece que eso podría hoy ser un poco más razonable y equilibrar las cosas, porque un problema que tiene el gobierno es la diferencia que tiene en la conversación con los gobernadores del norte, los del sur y los que son de la zona núcleo, ¿no? Entonces hay que ver cómo se encuentra una fórmula de equilibrio en todo eso, ¿no? Para poder salir adelante. Y después hay otra cosa que yo creo no hay que olvidarse de esto. Nosotros no votamos esa ley y esa medida que fue claramente demagógica, contraria a los intereses nacionales, y que sí votó Milei junto con Massa, cuando Massa la propuso. Nosotros no lo votamos, y ahora, bueno, deberían hacerse cargo también todos los que la votaron de ver cómo recomponen esa situación. Sí, sí. Margarita, te agradecemos un montón este rato con nosotros. No, de nada, que tengan buen día. Igualmente. Pasaba la diputada nacional del GEM, Margarita Stolbizer, por Mañana Sí.